Todos estamos en el capítulo 6. Ya. Esperaremos un minutito que ingresen todos. Alguien que no esté en la lista en el primer Zoom. Todos están en la lista. Todos están en la primera lista, jóvenes. Ya vamos a continuar lo que estuvimos haciendo hace rato de esto de las funciones. Les voy a poner otro ejemplo y vamos a identificar qué variable es la variable dependiente y qué variable es la variable independiente, como el ejemplo que acabamos de poner. ¿Sí? Habíamos dicho que los ingresos están en función del consumo, ¿no? Entonces tienen una relación lógica entre ambas variables. Tienen una relación lógica entre ambas variables, ¿no? Entonces, cuando hacemos análisis de regresión, siempre se tiene que tener relación de causa y efecto, ¿no? Entre las dos variables. A ver, si yo les pongo un nuevo ejemplo. A ver, ustedes se van a decir cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente. Por ejemplo, aquí podemos poner la estatura del padre y a este otro lado la estatura del hijo. La estatura del hijo, ¿qué depende de qué? Estatura del hijo. ¿Sí? ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué depende de qué? Dentro de condiciones, digamos, generales, ¿no es cierto? A veces no se da esta situación. Dentro de condiciones generales, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? ¿O cuál sería la variable Y y cuál sería la variable X? De estas dos. ¿Qué me dicen? X sería estatura del padre y Y sería estatura del hijo. A ver, X la estatura del padre y Y la estatura del hijo. Correcto, ¿no es cierto? Y va a estar en función, la estatura del hijo va a estar en función a la estatura del padre, ¿no es cierto? Aquí, esta Y, estatura del hijo, y esta X, estatura del padre. Entonces, la estatura del hijo está en función, o la estatura del hijo depende de la estatura del papá, ¿no es cierto? De los papás. ¿Sí? Si los papás son altos, entonces los hijos salen también un poco altos, ¿no es cierto? Estamos hablando de general, que no siempre se da en todos los casos. Puede haber papás bajitos y con los hijos altos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero de modo general estamos diciendo, ¿sí? En general, ¿no? Entonces, la estatura del hijo está en función a la estatura del padre. ¿Sí? La estatura del hijo está en función a la estatura del padre. Ya, entonces hay relación lógica entre las dos variables. Hay una relación lógica. ¿Sí? Están relacionadas ambas variables. A ver, como siempre pongo este ejemplo. A ver, ustedes van a decir cuál es X y cuál es Y. El precio del pan y el precio de pasajes en avión. Precio de pasajes en avión. ¿Qué estaría en función de qué? ¿Qué estaría en función de qué? ¿Cuál sería la X y cuál sería la Y de estas dos variables? Avión. ¿Qué me dice? ¿Cuál sería X y cuál sería Y? A ver, si se fijan, estas dos variables no tienen relación. No podemos saber cuál es X y cuál es Y. ¿Qué tiene que ver el precio del pan con el precio de los pasajes en avión? No tiene ninguna relación. Por lo tanto, cuando se hace regresión, tiene que haber una relación lógica entre las dos variables. Como hace rato hemos puesto, ¿no?
entre los ingresos y el consumo, entre la estatura del papá y la estatura del hijo, hay relación lógica. Pero ¿qué tiene que ver aquí el precio del pan con los precios, con el precio del pasaje en avión? No tiene nada que ver, es una cosa ilógica que estamos planteando. No, que yo pondría, aquí voy a poner X y Y, el precio del pan está en función al precio del pasaje del avión, o al revés, el precio del pasaje del avión está en función al precio del pan. No hay relación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos hacer una investigación, hacer un estudio de esto. No se puede hacer, no se puede llegar a ninguna conclusión, porque no tienen relación ambas variables. Entonces, cuando se hace regresión, tiene que haber relación, ¿sí? Tienen que estar relacionadas las variables, objeto de las dos variables, objeto de investigación, estas dos variables, ¿sí? Dependiendo que sea. Bien, si esto es la función, si esta es la función, tenemos que tener la ecuación. Esto han hecho en colegio. Y la ecuación es esta, es una ecuación lineal. A esta se llama ecuación de regresión lineal, ¿sí? Donde sigue siendo esta Y la variable dependiente y esta X la variable independiente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hallar es A y B. Estos tienen que haber valores aquí. Y para obtener estos dos valores de A y B, utilizamos la siguiente fórmula, una fórmula, he tratado de escoger la fórmula más sencilla, ¿sí? Porque hay diferentes formas de hallar A y B. Se halla mediante un sistema de ecuaciones, un poquito más complicado, por la ley de signos en este caso, ¿sí? Entonces yo le estoy dando una fórmula hacia directo. Ya les había dicho yo en alguna clase que las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Y con la ayuda de las maquinitas de calcular, entonces podemos resolver, ¿no es cierto? Entonces no es complicado esto. ¿Ya? Entonces teniendo las fórmulas a mano y con las máquinas de calcular, se resuelve cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Pero tenemos que saber aplicar la fórmula para determinados casos, ¿no es cierto? Bien, entonces a esto llamamos ecuación de regresión lineal, porque es de una recta esto. Y las rectas, las ecuaciones lineales son las más sencillas, no son como las exponenciales, como las logarítmicas. Esta es lineal, es la más sencilla. ¿Ya? Entonces de esta ecuación tenemos que hallar los valores, qué valores van a ser, va a ser A y qué valor va a ser B. ¿Ya? Para luego responder, cuando hagamos el ejemplo, vamos a ir a responder los incisos, hacer pronósticos, hacer estimaciones. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que saber de aquí es que esta es la función, es esto, y su ecuación de esa función es esto, que es lineal. Ahora, ¿cómo hallamos A y B? De la fórmula he tratado de hacer, he puesto unas fórmulas y tratado de que sean lo más sencillo y menos complejo posible, ¿no? Porque a veces se pone, cuando se hace sistema de ecuaciones, se vuelve complejo. Ahí está. A, vamos a reemplazar con todo esto. Es una fórmula. Y B, para hallar los valores de B, vamos a reemplazar con esta fórmula. Después, cuando hagamos el ejemplo, nos vamos a ubicar mejor cómo utilizar estas fórmulas, ya a partir de un ejemplo. Bien, tengo un ejemplo aquí. Ahí está. Dice, se quiere estudiar la asociación entre el consumo de sal y la tensión arterial o la presión arterial, ¿no es cierto? A una serie de voluntarios se les administra, dice, distintas dosis de sal en su dieta diaria. ¿Ya? Entonces tengo esta tablita. Entonces, si ven aquí, los gramos de sal y la presión arterial tienen relación, ¿no? Están relacionadas. En este caso, la presión arterial o la tensión arterial, la presión arterial es la letra Y, que está en función a los gramos de sal, ¿no es cierto? Que es la X, ¿sí? Que es la X. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a poner estas mayúsculas así. ¿Sí? X y Y. Entonces, Y es la variable dependiente y X la variable independiente. La presión arterial va a estar en función a los gramos de sal que una persona, digamos, en su dieta diaria se le ponga, ¿no es cierto? Por eso es que nos dicen, ¿no? Cuando los que tienen presión alta,
Entonces traten de no consumir gas, dice, o diré sal, dicen, ¿no? Porque afecta. Comer cosas saladas afecta la presión, ¿no es cierto? Nos hace subir la presión. Cuanto más salados uno ingiere datos, o diré ingiere alimentos, o sea, más es la presión, ¿no es cierto? Hay una relación directa, ¿sí?, entre la presión y los gramos de sal. A los que se tienen presión alta les recomiendan casi no consumir sal, ¿no es cierto? Porque modifica harta la presión. Ya, entonces ahí está, un ejemplo. Por ejemplo, a esta persona se le administra 1 gramo de sal y su presión arterial es de 100. Si se le administra 4 gramos de sal, es 110, ¿sí? Y la pregunta dice aquí, la pregunta nos está diciendo hallar la ecuación de regresión lineal, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace rato. Aquí está esta ecuación. Y para esa ecuación tenemos que hallar A y B con esas fórmulas que tenemos hacia arriba. Y a partir de esta fórmula, de estos resultados que vayamos a obtener y vayamos a hallar esta ecuación, podemos responder el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Dice, si a un voluntario se le suministra 7 gramos de sal, ¿qué pasa con su presión arterial? ¿Cuánto se estima que sea su presión arterial? ¿Cuánto se estima que subirá? Porque va a subir seguramente. Cuanto más sal, seguramente sube la presión arterial, ¿no es cierto? La presión de las personas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, yo seguramente así les voy a dar 2 variables con sus datos. ¿Y qué me dice? Me dice hallar la ecuación de regresión lineal. Quiero hallar esta ecuación. Quiero hallar los valores de A y B. ¿A partir de qué? A partir de estas 2 fórmulas. Entonces, se fijan estas fórmulas. Esta, por ejemplo, esto no es x2, por favor. A ver, no he podido subir al cuadrado esto, hacia arriba. Es x al cuadrado. Aquí arriba está este 2, ¿sí? Al cuadrado es. Es que esto he sacado de una función de aquí del Word y no me está permitiendo elevar al cuadrado esto. Por eso esto es sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x, todo en paréntesis, al cuadrado, ¿ya? Todo es al cuadrado. Elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 2 son elevado al cuadrado. ¿Sí? Así es la forma. Entonces, por ejemplo, dice sumatoria de y. Aquí, sumatoria de y, dice, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, seguramente voy a ir al ejemplo y voy a sumar esta y. ¿Cuánto es esto? 537. Y voy a reemplazar, ¿no? En otro lugar hay sumatoria de x por y. Entonces, tengo que sacar pues, x por y. En otro lado de la fórmula hay sumatoria de x al cuadrado. Entonces tengo que sacar x al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es x por y. ¿Cuánto sería aquí? ¿Qué valor sería aquí? Si me dice, aquí me está diciendo multiplique x por y. Bueno, aquí podríamos haber puesto así asterisco, ¿no? X por y. ¿Cuánto sería aquí? Si yo tengo aquí x y tengo y. ¿Cuánto sería? 100. 100, ¿no es cierto? Claro. 100 por 1, 100. Ahora, para el otro caso, 105 por 2, 210. 210. ¿Eh? 110 por 3, 330, ¿no? 110 por 4, 440, ¿no? 440. Ahora 112 por 5, ¿cuánto sería 112 por 5? 112 por 5. 2 por 5, 10. Llevo 1. 70. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene una maquinita? Porque después... 560. 560. Sí, Liz. Ahora dice, ahora aplicaremos sumatoria, sumaremos. Todas estas columnas vamos a sumar. ¿Cuánto da la suma de esto? A ver, alguien que tenga una maquinita, la suma de eso. Mil seiscientos cuarenta. 1640. A ver, 1640. ¿Sí?
Ahí está, 1640 es la sumatoria. Necesito hacer las sumatorias. Ahora, esta x al cuadrado, x elevado al cuadrado, dice. Si esta x elevado al cuadrado, 1 por 1, 1, ¿no? Si esta x que es 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería x al cuadrado? 4. 4, ¿no es cierto? 4 por 4, 16, 4. ¿Cuánto sería 3 al cuadrado? 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 16. 4 por 4, 16. Finalmente, 5 al cuadrado es igual a 25, ¿no? 5 por 5, 25. Ahora aplicamos sumatoria aquí. ¿Cuánto es la sumatoria de esto? ¿75? A mí me salió 55. 55. 55, sí, 55 es. Sí. No tenemos que equivocarnos. Aquí la máquina, aquí necesariamente tenemos que tener maquinita de calcular. Si se fijan, es una máquina, es sumas nomás, ¿no? Sumas, es divisiones, es cosas. Entonces tenemos que sumar esto para ser rápido y no equivocarnos, ¿no? No equivocarnos. Bien, hemos hecho las sumatorias de todas estas columnas. Y estas columnas es lo que necesitamos para resolver. Ahora vayamos a resolver el inciso A. Vamos a hallar esta ecuación de regresión, porque así me dice el inciso A. Entonces, hallando la ecuación de regresión, quiero hallar los valores de A y B. Bueno, para hallar esta A, tengo esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? Dice, entre paréntesis, por supuesto, todos entre paréntesis, para después hacer multiplicaciones, sumatoria de Y dice. ¿Cuánto es sumatoria de Y? 537. ¿No? 537. Entonces reemplazaremos con, ahí está, 537. Sumatoria de x al cuadrado. Esto es x al cuadrado, por favor, ¿ya? Esto es aquí arriba, al cuadrado es. X al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuánto es sumatoria de x al cuadrado? Aquí está, x al cuadrado. ¿Cuánto es? 55. Entonces ponemos 55. Ahora dice menos. Ponemos esta menos ahí. Dice, aquí dice, lo que está entre paréntesis, sumatoria de x, dice. Entonces voy a ver cuánto es la sumatoria de x. 15. ¿Sí? Entonces reemplazamos con 15. Esta sumatoria de x es 15. Entre paréntesis pongo, porque son multiplicaciones. Dice sumatoria de x por y. ¿Cuánto sería sumatoria de x por y? Aquí está x por y. 1640. Bueno, aquí voy a borrar esto. Se supone que esto es el producto. Ya, esta y es multiplicación. ¿Sí? Sumatoria de x por y. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Es 640, no hay. Es 100 ahí, ¿no? Ya. Entonces, sumatoria de x por y es 1640. Entonces, 1640, ponemos aquí, ahí está sumatoria de x por y, 1640. Ahora voy aquí al denominador. Esta n, a ver, fíjense esta n minúscula, significa cuántos datos hay. A ver, hay un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos y 5 datos. 5 datos, 5 filas. ¿Qué significa eso? Que n minúscula va a ser 5. Ahí está, esta n minúscula es 5 datos. Ahora quiero que fíjense con calma esto. Dice, entre paréntesis, dice sumatoria de x al cuadrado, dice. Sumatoria de x al cuadrado. Entonces voy a la tabla y veo sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuánto sería? 55. 55, ¿no es cierto? Entonces pondré 55 ahí. Ahí está. Sumatoria de x al cuadrado, 55. ¿Listo? Pongo el menos. Menos, ahí está. Ahora, tengan cuidado en esto. Aquí lo que está entre paréntesis. ¿Qué dice lo que está entre paréntesis? Sumatoria de x, dice, ¿no? Entonces iré a buscar sumatoria de x. No dice al cuadrado, dice sumatoria de x. Porque está paréntesis aquí. Entonces voy a ver sumatoria de x. ¿Cuánto sería? 15, ¿no?
Entonces pongo 15. Pongo 15 y eso al cuadrado, dice. Entonces lo elevo al cuadrado, porque dice al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado, dice. Entonces sumatoria de x es 15 y eso elevo al cuadrado. Diferente a esto, ¿no? No equivocarse. Esto es sumatoria de x al cuadrado. Esta sumatoria, esto es diferente a esto. Esto es sumatoria de x al cuadrado. Y sumatoria de x al cuadrado, viendo aquí en la tabla, es esto, ¿no? Sumatoria de x al cuadrado, 55. Mientras que este otro, dice entre paréntesis está sumatoria de x. Entonces voy a ver dónde está sumatoria de x. Aquí está x, sumatoria es 15. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Sumatoria de x 15 y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? El paréntesis, fijan, está en sumatoria de x. Y aquí el paréntesis está en sumatoria de x al cuadrado está. El cuadrado aquí está fuera. Ahí está. Y empezamos a hacer, a resolver, a agarrar maquinita de calcular. 537 menos 5, o diré 537 por 55. Este se multiplica, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Menos, esto me da, menos 15 por 1640. Me da 24.600. Voy aquí al denominador. 55 por 5. 50, estoy haciendo paso por paso. 55 por 5 me da 275. Finalmente, 15 le elevo al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Y hago operaciones. Agarro 29.535 menos 24.600 me da 4.935. 275 menos 225 me da 50. Agarro máquina de calcular, lo divido, esto, y me da 98.7. ¿Sí? 98.7. Entonces he hallado A. A había sido 98.7. ¿Sí? Ahora de la ecuación ya he hallado esta A, 98.5, me falta hallar esta B. Y para hallar esta B, nuevamente la fórmula de la B utilizo, que aquí está. Entonces me dice N, abro paréntesis, multiplicado por sumatoria de X por Y. Esta N es 5, porque son 5 datos, 5 filas hay en la tabla, 5 datos, por sumatoria de X por Y. Y si voy a la tabla y veo sumatoria de X por Y, ahí está X por Y, su sumatoria ¿cuánto es? 1640, ¿no? Entonces voy, reemplazo por 1640 y lo dejo ahí. Pongo este signo menos, sumatoria de X, lo que está entre paréntesis, entonces sumatoria de X ¿cuánto es? 15. Ahí está X, su sumatoria es 15. Por sumatoria de Y, su sumatoria de Y es 537. Eso es lo que está ahí. En B, ahí está. Ahí está. 15 por sumatoria de Y, 537. Ahora, quiero que se fijen esto. Si se fijan este denominador de B, fíjense a ver, N sumatoria de X, es exactamente igual a la de A. Fíjense el denominador de A, es lo mismo. Por lo tanto, estos mismos valores van a ser, y todo esto es 50, ¿no? Multiplicando esto, restando esto, ahí está, y me da 50. Entonces va a ser 50, es exactamente lo mismo. Si quieren ponen directamente cuando vayan a hallar B, en el denominador lo mismo. Fíjense, es lo mismo. ¿Sí? 50. Exactamente lo mismo. ¿Para qué perder tiempo y ponemos 50? ¿Sí? En el denominador de B. Porque es lo mismo en A. Entonces multiplico esto por esto, me da 8.200. Multiplico 15 por 300 o 537, me da 8.055. Resto. Esto menos esto, 145. Bueno, este ya sé que es 50. Ahora esto divido 2.9. Ya está. La división de 2.9, o diré 145 entre 50, me da 2.9. Ya tengo B. Ya tengo B, la ecuación. Ahí está. Los valores de A son 98.7 y esta B de aquí, acabo de hallar que es 2.9.
y por x, lo pongo esta x. Y ahí he hallado la ecuación lineal de regresión. ¿Sí? Ahí he hallado la ecuación lineal de regresión. Ahora, ¿para qué hacer esta ecuación? ¿Para qué hallar esta ecuación? ¿Para qué hacer toda esta parte matemática, parte de fórmulas, de agarrar máquina de calcular y hacer? ¿Para qué? Justamente para resolver este pronóstico de este inciso B. En el inciso A hemos hallado la ecuación de regresión. Ahora puedo resolver este inciso B a partir de esta ecuación de regresión, de esta ecuación que he hallado. ¿Sí? A partir de esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, la pregunta dice, si a un voluntario se le suministra 7 gramos de sal, ¿cuánto se estima que sea la presión arterial? ¿Cuánto de presión va a tener? Porque si se fija en la tabla, tengo hasta cuando se le asigna 5 gramos de sal. Con 5 gramos de sal, ¿no? Este voluntario, su presión es de 112. Pero ¿qué pasa si es 7? Si a este voluntario se le asigna 7 gramos de sal, ¿qué pasa con su presión? Entonces, como ven, esta X es los gramos de sal, ¿no es cierto? Esta X gramos de sal. Entonces, en la ecuación, en vez de esta X, voy a poner los gramos de sal que se le está suministrando a este paciente, o a esta persona, o a este voluntario. 7 gramos de sal. Entonces, voy a la ecuación que acabo de hallar. Para eso me va a servir a esta ecuación. Y en vez de esta X, pongo 7. Porque X es gramos de sal y esta Y es la presión, ¿no es cierto? Entonces, reemplazo con 7 en esta X. Hago 7 por 2.9 más 98.7 me da esto. Entonces, ¿qué digo? Entonces digo, si al voluntario se le aplica 7 gramos de sal en su dieta, la tensión arterial o la presión será de 119. ¿No? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo aquí en este inciso, estoy haciendo un pronóstico. Estoy queriendo saber qué es lo que ocurriría si a un voluntario se le sube, digamos, los gramos de sal. ¿Qué pasa con su presión? A ver, si la presión, si en vez de que sea 7 gramos, si digo si es de 9 gramos, si se le suministra 9 gramos a su dieta, ¿qué pasa con su presión? ¿Cuánto va a ser su presión? No sabemos, pero puedo saber utilizando esa ecuación de regresión. A ver, voy a la ecuación que he resuelto, esta ecuación, y pongo aquí en vez de X 9. A ver, por favor, alguien que tenga una maquinita. 9 por 2.9, ¿cuánto es? 9 por 2.9. ¿Alguien que tenga una maquinita? Más 98.7. Más 98.7. 124.8. 124.8, 125. ¿De dónde ando, no es cierto? 125. Entonces, ¿qué digo? Si a la persona o a un paciente o al voluntario se le asigna 9 gramos de sal, su presión va a subir a 125. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un pronóstico más o menos, ¿no es cierto? Una estimación. ¿Sí? A partir de datos, a partir de estos datos, de esta información que tenemos de personas. ¿Sí? Entonces, por eso su importancia de este análisis de regresión. ¿Sí? De esta parte, ¿para qué sacar esta ecuación? ¿Para qué utilizar esa parte de fórmula, de procesos, ¿no? De agarrar máquina de calcular, para sacar justamente esta ecuación. Y a partir de esta ecuación, de los valores de A y B que estoy sacando, ya tengo aquí resuelta la ecuación, puedo predecir qué es lo que ocurre con la otra variable. ¿Sí? Si quiero saber qué pasa con la presión, con esta I, cuando se administra gramos de sal. ¿No? Entonces estoy haciendo un pronóstico, una estimación. Entonces para eso es que yo hago los cálculos estadísticos y llego a sacar esta Y y reemplazo, ¿no? Es como, yo tuviese 2 variables.
Yo de aquí tuviese, en vez de gramos, digamos, los años en la universidad. Y aquí el número de estudiantes de la universidad, número de estudiantes, ¿no? Y puedo ir a sacar datos, ¿no? Tenemos los datos en la universidad, por ejemplo, de los estudiantes que somos este año. ¿Cuántos estudiantes hay en, no sé, en la carrera de fisioterapia? El 2021, tenemos ahí los datos, ahí están en las oficinas, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos sido el 2020? También esos son datos históricos, datos que tenemos. El 2020, ¿cuántos hemos ido en la carrera? Tenemos. El 2019 tenemos. El 2018, el 2015, el 2016. Tenemos esos datos. Podemos recabar y podemos construir esa tabla. Por decir, el 2021, no sé, 800 estudiantes. El 2019 han sido, no sé, 680, por decir. Y así, son datos históricos. Entonces, sabemos que en el 2021 somos 900 estudiantes, por decir, en la carrera. Hipotético, ¿no? No sé cuántos hay en la carrera. Pero ¿cuántos vamos a ser, digamos, el 2025? ¿Cómo puedo estimar cuántos estudiantes va a tener la carrera? Por alguna cosa quiero saber, la universidad quiere saber, para, no sé, incrementar los equipos, comprar más equipos, hacer más aulas, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser el año 2025? Quiero saber, la universidad quiere saber eso. Entonces hago regresión, ¿sí? Con esos datos históricos, con los datos del número de alumnos que hay en los anteriores años, a eso se llaman datos históricos. Con eso yo puedo predecir, hallo su ecuación de regresión, como estoy haciendo ahora aquí, ¿sí? Con valores, hallo la parte matemática, hallo esta ecuación y puedo poner aquí, a ver, el 2025, ¿cuántos estudiantes vamos a hacer? Porque la variable dependiente es el número de estudiantes y la independiente es el tiempo, ¿no es cierto? Los años. Entonces me va a salir un número. Me saldrá 1200, 1100. ¿Cuántos seremos de aquí a 2 años o a 4 años en la carrera? Entonces para eso se hace estas predicciones, estas estimaciones. No solo en este caso, sino en varios casos, ¿no es cierto? Ya, con esto prácticamente habríamos terminado este tema. De todos modos, vamos a seguir haciendo, yo creo que la próxima semana les voy a traer ya prácticas para ir de esto mismo, ¿no? Sí, de esto mismo les voy a traer prácticas, de probabilidad les voy a traer prácticas y van a empezar a resolver y mandarme, ¿no? Hacer en el Moodle y acumular puntos para el segundo parcial. ¿Ya? Acumular puntos. Cuanto más trabajos hagamos, mejor. Les conviene, yo creo, ¿no es cierto? Más vamos a acumular puntos para el segundo parcial. ¿Ya? Bueno, hemos corrido un poquito en esto, pero vamos a volver a hacer repetir esto la próxima semana. Y les voy a traer otras prácticas. Podemos ganar los puntos también en aula. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para terminar la clase de hoy? ¿No hay preguntas? ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase, que no esté en la lista? ¿Todos están en la lista? Bien, vamos a terminar la clase de hoy, ¿ya, jóvenes? Que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Luego, Liceo. Liceo. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima semana.